del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestra explicación de la Sagrada Biblia apoyándonos en el libro de Don Bosco, Historia Sagrada. San Juan Bosco hizo un resumen de toda la Biblia con el nombre de la Historia Sagrada, Historia de la Salvación. Y en la charla anterior hemos visto cómo por envidia, los hermanos de José, hijos de Jacob, van a tratar de matar a su hermano. Finalmente Rubén aconseja de poner la cisterna con la idea de sacarlo después. Y mientras comían y José en la cisterna llorando, pasaron unos negociantes y lo vendieron como esclavo. Claro, ahí Rubén tenía que haberse opuesto categóricamente al plan de sus hermanos, pero fue algo cobarde, fue algo liberal. Y después anunciaron a su papá Jacob que una bestia fiera lo había matado, lo había comido, y ahí también Rubén falló porque no dijo la verdad a su padre, y su padre sufrió mucho por esto. Entonces José fue vendido como esclavo en Egipto, y Putifar, un oficial del faraón, lo compró, y Dios bendijo la casa de este señor por la presencia de José, como había bendecido la casa de Labán por la presencia de Jacob. Entonces, ¿qué pasó? Bien, el diablo quiere matar el alma de es hacer pecar al alma de este pobre joven, y la mujer de Potifar le propuso pecar con él, y él dijo: ¿cómo yo voy a pecar delante de los ojos de mi Dios? Y se fue corriendo, y la mujer lo acusó falsamente, se hizo la víctima, ella que era la culpable. José fue echado de la cárcel. Entonces estamos en este punto ahora. José está en la cárcel, claro que va a sufrir mucho, pero Dios en la cárcel va a realizar su plan de elevarlo al cumbre del poder, al lado del faraón, es decir, del rey de Egipto. Entonces poco tiempo después, mientras que estaba en la cárcel, el Señor hizo conocer la inocencia de José al carcelero, el cual le confió el cuidado de las cárceles. Entonces ya en la cárcel va a subir de nivel también. Sucedió después de algún tiempo que el copero mayor y el principal panadero del rey de Egipto, habiendo ofendido a su señor, fueron metidos en la misma cárcel en la cual estaba José, el cual asimismo los servía. Había pasado algún tiempo desde que estaban presos, cuando tuvieron ambos en una misma noche un sueño adoptado al Estado. Entonces los dos presos van a tener un sueño misterioso y anunciando la suerte de cada uno. Entrando por la mañana José a visitarles como acostumbraba, viéndolos contristados, les preguntó con cariño: ¿por qué causa está muy vuestro semblante más triste que otros días? Respondieron ellos: anoche tuvimos un sueño y no hay quien nos lo interprete. Les dijo José: ¿pues qué? ¿No sabéis que es cosa propia de Dios la interpretación de los sueños? Referidme, no obstante, lo que habéis visto, y veré si os lo puedo explicar. Empezó el copero y dijo: veía delante de mí una vid que tenía 3 sarmientos, crecer insensiblemente hasta echar botones, después salir las flores y madurar las uvas. Yo tenía la copa de Faraón en mi mano. Tomé entonces las uvas, las exprimí en la copa y serví con ella al Faraón. José, iluminado por Dios, respondió. Entonces aquí estos sueños van a ser explicados, pero Dios da la respuesta a José, no en vez de su cosecha. José, iluminado por Dios, respondió: esta es la interpretación de tu sueño. Los 3 sarmientos significan 3 días que aún faltan, después de los cuales el faraón se acordará de tu ministerio y te establecerá en tu primer puesto, y le servirás la copa conforme a tu oficio como solías hacerlo. Te ruego que te acuerdes de mí en el tiempo de tu prosperidad y tengas compasión de mí, sugiriendo al faraón que me saque de esta cárcel en la cual fui metido siendo inocente.
Entonces aquí Dios ilumina a José para explicar el sueño del copero. Viendo el jefe de panaderos que José había descifrado el sueño sabiamente, dijo: yo también he tenido sueño en que parecía llevar sobre mi cabeza 3 canastillas de harina, y en el canastillo de encima había toda clase de viandas hechas por arte de pastelería, y las aves comían de él. Respondió José: esta es la interpretación del sueño. Los 3 canastillos son 3 días que aún faltan, al cabo de los cuales Faraón te cortará la cabeza y te colgará una cruz, y las aves despasarán tu carne. Mala noticia. Estas predicciones se verificaron al pie de la letra. En efecto, 3 días después se celebraba el cumpleaños del faraón, el cual, haciendo un gran convite a sus cortesanos, en la mesa se acordó del copero mayor y del jefe de los panaderos, y al primero lo restituyó a su oficio de servir la copa, y el segundo le colgó en un patíbulo, de manera que se acreditó ser verdadera la exposición de José, que los había interpretado. Con todo, el copero mayor, vuelta a su prosperidad, echó en olvido a su intérprete. Se olvidó por completo de José. Ahora veamos el aspecto moral de lo que acabamos de escuchar. José en la cárcel. Primero veamos objeto de los padecimientos. Mucho fue en verdad lo que tuvo que sufrir el virtuoso José. ¿Por qué José está en la cárcel? Porque no quiso ofender a Dios. Y por no haber querido ofender a Dios, esta mala mujer lo acusó injustamente de lo que ni le pasó por la cabeza. Escarnecido primero en casa por sus hermanos, odiado de muerte, vendido después como esclavo en un país extranjero, aunque inocente, arrojado por fin en Egipto a una prisión, ligado con cadenas de hierro, como si hubiera sido un gran malhechor. Eso también es figura de Cristo, odiado por sus hermanos, vendido por 30 monedas. Entonces, es figura de Cristo. Entonces está en la cárcel, encadenado como un malhechor. Ya lo había perdido todo. Había perdido la patria, la libertad, el honor. Cristo también perdió su honor. Pero había conservado lo más precioso, que la inocencia y la confianza en Dios. Eso sí, inocente. Mejor estar en la cárcel inocente que fuera cargado de pecados. Exteriormente habían venido sobre él muchas desgracias, pero el testimonio de su buena conciencia y la paz de Dios en su corazón le acompañaban, de manera que a pesar de todo se sentía feliz interiormente. Entonces es importante esto. Uno puede tener dificultades, ser calumniado, ser menospreciado, ser acusado injustamente, perder incluso su fama, pero ser inocente. Y lo que cuenta es tener la paz interiormente, tener la gracia de Dios en su corazón. Instintivamente se nos ocurre la pregunta: ¿por qué permitiría Dios que viniesen tantas penalidades al piadoso e inocente José? ¿Por qué tantos problemas a un joven inocente, bueno, casto, obediente? Y la respuesta es: para que se corroborase en la virtud y se preparase para la futura exaltación por medio de una humillación profunda. Entonces, noten esto: Dios permitió estas pruebas para corroborarlo en la virtud. ¿En qué virtud se fortaleció José? En la fe, en la confianza en Dios, en la paciencia, en la humildad. Es mucho. Entonces, en esas pruebas, José va a fortalecer en la fe, en la confianza en Dios, en la paciencia, en la humildad. Y se preparó por medio de una humillación profunda a su futura exaltación. Cuando una persona pasó por hacer pruebas, cuando tiene jefatura alta, la valoriza más que de un golpe ser precipitado ahí. El mismo designio tienen aún por lo general
los sufrimientos que Dios permite vengan sobre los justos. Noten eso también. Entonces Dios permite en toda la historia que sufrimientos, penas vengan sobre los justos, solamente que no siempre sigue la exaltación en la tierra, sino que la mayor parte de las veces está reservada para la eternidad. Entonces Dios permite que los justos padezcan. Esto es un medio de purificación, de santificación y también de incrementar su fe en Dios. Si Dios gobierna y dirige todas las cosas, ¿por qué tantas desdichas y sufrimientos en el mundo entonces? Bien, las desdichas, los sufrimientos en la mano de Dios son medios de salvación para sus elegidos. Por ejemplo, Cristo nos mereció la salvación mediante ¿qué? La cruz. La cruz. Entonces, los sufrimientos, las penas, los dolores. De hecho, San Pablo los profetiza. Todos los que viven piadosamente serán perseguidos. Entonces no debemos buscar un paraíso terrenal en este mundo. Otro punto. Dios no abandona a los suyos. Dios no abandona a los suyos. El Señor estaba con José, es decir, le consolaba, fortalecía en sus penalidades. Movió el ánimo del carcelero para que conociese la inocencia y lo útil que le podía ser José, y de este modo hizo con su prisión más llevadera. Entonces el carcelero se dio cuenta que José era inocente y lo puso jefe de los presos. Vemos pues, por lo dicho, como Dios no abandona a los suyos, y que por lo tanto debemos fiarnos siempre en Dios, refugiarnos en Él y entregarnos a su providencia. Pase lo que pase, que decir, Señor, que tu voluntad se haga. Dios nunca abandona los suyos. ¿Por qué? Porque incluso el mal, los males que pueden llegar, colaboran para el bien de los justos. Dios los transforma en bien. Una persona, por ejemplo, ¿cómo puede ser humilde si nunca recibe humillaciones? ¿Cómo puede mostrar su fe si nunca hay pruebas? ¿Cómo puede mostrar su caridad si no hay que hacer obra de caridad? Lo mismo. Ahora comprenderemos también por qué la Iglesia nos dice tan frecuentemente por los sacerdotes, Dominus vobiscum, el Señor está con vosotros. ¿Es esto una plegaria o santo deseo de que Dios nos asista siempre con su gracia y con su auxilio? Noten esto. Cada vez que el sacerdote de la misa, por ejemplo, dice Dominus vobiscum, el Señor esté con vosotros, esa es una plegaria o santo deseo de que Dios asista siempre con su gracia y con sus auxilios a sus hijos. La respuesta es con tu espíritu, significa que Dios esté también pronto a socorrer con su gracia al espíritu del sacerdote. Entonces es una oración mutua que se hace. El sacerdote dice, pide que Dios asista siempre a los fieles con su gracia, y los fieles contestan, con tu espíritu, pedimos lo mismo para ti también, que Dios te asista, esté a tu lado. Otro punto, vemos aquí la misericordia. Como superintendente de los presos, no era José tosco ni duro. Cuando José fue jefe de los presos, no fue ni tosco ni duro, sino que de corazón se compadecía de ellos. Consolaba a los que veía afligidos. Consolaba a los que están afligidos. Es obra de misericordia. Consolar a los afligidos, ¿sí? Y una de las 7 obras de misericordia corporal, consolar a los afligidos. Entonces él consolaba. Cuando ve el copero, el panadero tristes, dice, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasa con ustedes? Tuvimos un sueño. Dígame, te interpreto. Lo interpreta. Le da consolación. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces José aquí está practicando esta obra de caridad. También José practica la humildad. José declaró de antemano que la interpretación de los sueños venía de Dios y que no la podía dar por sí mismo. Atribuyó pues toda la gloria a Dios. Entonces aquí José es humilde. Sí, tengo este don, pero lo recibí de Dios, no es mío. No es mío, tampoco lo busqué. ¿Cuál es el contrario de la humildad? Soberbia y orgullo.
hincharse a sí mismo, concretamente es querer tomar lugar de Dios. Y cuando los hombres se alejan de Dios, se echan de orgullo, y bien, el mundo anda mucho peor. ¿Y qué pasó con el copero? ¿Se acordó de José? No, es un ingrato. Digamos dos palabras acerca de la ingratitud ahora. La ingratitud es detestable. El copero se mostró bien ingrato con José, no acordándose más de él en su prosperidad. Eso es detestable. Cuando alguien nos hace una obra de caridad, un bien, tenemos que devolverlo. Todo el mundo se complace en la gratitud y mira con repugnancia a los ingratos. Debemos mostrarnos agradecidos al Señor, no solamente con palabras, sino también con obras, cumpliendo su santa voluntad. El que ofende a Dios con un pecado mortal se hace reo de la ingratitud más infame. Entonces nosotros debemos ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que somos y tenemos, hasta el oxígeno que respiramos, los ojos que tenemos, las manos que tenemos, bien, son dones de Dios. Por lo tanto, cuando pecamos gravemente, bien, nos mostramos de una ingratitud tremenda frente a Dios. ¿Y qué decir del mundo actual? Ingrato con Dios. Ingrato. Dios hasta niega su existencia. Yo diría a todos los ateos y los que no quieren creer que hay Dios, que pidan al arzobispado permiso para asistir a un exorcismo. Cuando echas por poder a los demonios en el cuerpo, que vayan a ver si... El otro día yo vi un video del padre Mathieu en Francia, franciscano, y bien tuvieron que amarrar manos y pies del poseído, y cuando hacía la cruz sobre él, entonces así se temblaban sus pies. Hacemos varias personas para dominar un niño cuando está poseído. Es el demonio que tiene tanta fuerza. Entonces yo diría, los que no creen, que asistan a un exorcismo, vamos a ver. Entonces la ingratitud fue mala del lado del copero, sí, pero nosotros también somos ingratos cuando no agradecemos al Señor. Por ejemplo, el hecho de no salir del Señor para agradecerlo, pedir su ayuda, misericordia, perdón por sus pecados y agradecerle sus bienes. También cuando uno peca ya cae en la ingratitud la más negra, la más horrible, ¿no? Bien, entonces debemos ser siempre agradecidos con todos los que nos hacen bien. Y finalmente, el faraón solemnizaba el día de su nacimiento. El faraón cumplía, como festejaba, su cumpleaños, ¿no? Su nacimiento. Y bien, los católicos celebramos el día de nuestro bautismo y de nuestro nombre, porque en ese día fuimos regenerados en Cristo y nacimos por vida eterna. Entonces, normalmente los católicos deberíamos, más que el cumpleaños, celebrar que el día del bautismo y el día del santo. El día del santo patrono que tenemos. Bien, terminamos con un consejo práctico. Cada uno que haga la pregunta siguiente: ¿has sido ya tantas veces desagradecido a Dios, a tus padres superiores, habiéndolos contristado y ofendido? ¿Has sido desagradecido tantas veces a Dios, a tus padres superiores, habiéndolos contristado y ofendido? Y bien, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos y corregirnos. Piensa que con frecuencia en los beneficios que de Dios has recibido, tanto para bien de tu cuerpo como para bien de tu alma. Y en gratitud sé fiel en rezar tus devociones de la mañana, de la comida y la noche. Entonces uno debe ser agradecido con el Señor, rezando en la mañana, durante la comida y la noche. Cuando nuestros padres nos dan algo, y bien, debemos siempre mostrarnos agradecidos, diciendo que Dios se lo pague, o bien, muchísimas gracias. El copero se olvidó de José, que se consumía en la cárcel. Así frecuentemente olvidan los cristianos a sus deudos y bienhechores que están penando en la cárcel del purgatorio, y no se cuidan de socorrerlos. Entonces roguemos todos los días por las benditas almas del purgatorio, en especialidad a los parientes y bienhechores
difuntos. Por ejemplo, la familia que uno tiene, la casa que tiene, el patrimonio que tiene, eso lo debemos a nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, ¿no? Quizás están en la cárcel del purgatorio y ni nos acordamos de ellos. Entonces no imitemos, ¿cómo se llama?, la ingratitud del copero, sino seamos agradecidos. Esto quería decirles acerca de José en la cárcel. Entonces José, fiel a Dios, fiel a sus mandamientos, ¿cómo yo puedo pecar delante de los ojos de mi Dios? Y va corriendo. Y consecuencia, la malvada que quería seducirlo, bien, se hace la víctima y lo acusa. Pero Dios permitió que esta prueba de la cárcel fuera inicio de su exaltación y de su liberación. Porque finalmente, si no hubiera ido en la cárcel a interpretar esos sueños, ¿qué hubiera pasado? Hubiera quedado un mozo de una casa, punto. Nunca hubiera llegado al puesto que Dios le destinaba. Es decir, ser virrey de Egipto, gobernador general de todo el país después del faraón, y finalmente recibir a sus hermanos y darle de trigo la comida y que sacarlos de la muerte. Entonces, Dios permite. Entonces, cuando pasa algo, Señor, que tu voluntad se haga, gracias Señor, ayúdame, en tus manos pongo todo, que tu voluntad se haga. No enojarse contra las pruebas. La cruz, por la cruz se llega a la luz. Las cruces, las dificultades son instrumentos de salvación. Les conté la historia de un muchacho que había perdido su avión, ¿no? Estaba enojadísimo de haber perdido el avión, pero después de una hora estaba de pie rezando, gracias Señor de haberlo perdido. ¿Por qué? Porque el avión se cayó, la gente murió y él no estaba en el avión. Cuando hay un problema, una dificultad, una prueba, algo que pasa, Señor, ¿qué quieres? Que tu voluntad se haga. Yo no veo qué pasa después, qué va a venir después, pero pongo todo en tu mano. Que los hermanos lo que quieren tener estos libros, San Juan Bosco, Historia Sagrada, pueden buscar en internet, espero que esté allí. Y hay otro libro en que me apoyo, Comentario Práctico de Sagrada Escritura, del canónigo doctor D.F.J. Knecht, K-N-E-C-H-T. Es un libro maravilloso, 2 tomos, que explica toda la historia sagrada en el aspecto historia, también el aspecto moral. Les aconsejo suscribirse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde tenemos explicada toda la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Que Dios os cuide, la Virgen lo tome bajo su protección, y también no olviden de hacer esta caridad de reenviar estos audios a sus contactos, decirles que se suscriban a nuestro canal y que ayuden a otros. ¿Por qué? Porque la ignorancia religiosa hace que los hombres tengan muchos problemas y pecados y desgracias. Mientras más uno conoce y ama a Dios y su camino, más evita el pecado y la desgracia.